Una mañana, 5 chicos se levantaron de su cama con temores e inseguridades. Por su mente se asomaba el fracaso, pero a lo lejos también una pequeña chispa de esperanza. Animados por sus padres y amigos, estos jóvenes de entre 16 y 18 años audicionaron frente a un exigente jurado en el programa The X Factor. A pesar de los nervios, lograron ganarse un lugar en la primera fase como chico solista. Sin embargo, en la segunda ronda, el jurado determinó que aún no estaban listos para continuar individualmente. Cuando Liam, Harry, Neil, Louis y Zane recibieron la noticia, sintieron que su sueño había llegado a su fin. Con lágrimas en los ojos se despedían del programa. Pero fue justo ahí, en ese momento, cuando todo realmente comenzaba. Los chicos ya se habían ganado un lugar en los corazones del jurado y la audiencia, y aunque jóvenes y con mucho que aprender, el jurado sabía que no podía dejarlos ir. Así que en vez de promover a cada uno de forma individual, decidieron juntarlos y formar una banda. Esa decisión se convirtió en una segunda oportunidad para ellos, y no solo eso, sino que gracias a eso, One Direction se convirtió en una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Hoy te cuento la historia completa de One Direction, quiénes fueron, cómo surgieron, sus éxitos, polémicas y todo lo que necesitas saber sobre esta banda. Sin más, comenzamos. Liam Payne. Desde pequeño, Liam demostró un gran interés por la música, especialmente por el canto. Durante las reuniones familiares solía cantar frente a sus padres y amigos, mostrando su talento y carisma. Sin embargo, la música no era su única pasión, también era un atleta disciplinado. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar. Cuando llegó el momento de unirse a un equipo profesional, no fue aceptado, lo que lo llevó a enfocarse en su otra gran pasión, la música. A los 12 años se unió a Pink Productions, un grupo de artes escénicas que le permitió presentarse en vivo por primera vez. Esa experiencia lo motivó a audicionar para el programa The X Factor en 2008. Durante la segunda fase del concurso, Liam interpretó Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, frente a Simon Cowell, Cheryl Cole y Louis Walsh. Lamentablemente fue eliminado en esa etapa. Sin embargo, Simon Cowell lo animó a regresar en 2 años. Liam siguió su consejo y exactamente 2 años después volvió al escenario de The X Factor interpretando Cry Me a River de Michael Bublé. En esa ocasión, la reacción del jurado fue completamente diferente. 3 de sus miembros se pusieron de pie para ovacionar su interpretación, otorgándole así un lugar en la competencia. Harry Styles. Nació el 1 de febrero de 1994. Siendo niño, le gustaba hacer reír y entretener a su familia y amigos. Poco a poco, su pasión por el entretenimiento evolucionó hasta llegar a los escenarios. Durante sus años de secundaria, Harry formó una banda llamada White Eskimo, en donde él era el vocalista. Su banda fue localmente conocida por ganar en una batalla de bandas. Para el año 2010, durante la séptima temporada de The X Factor, la madre de Harry lo animó a audicionar para el programa. Harry asistió al casting y cantó la canción Is Not She Lovely de Stevie Wonder. Fue su carisma, talento y confianza en el escenario lo que le daría un lugar en la competencia, dando así el primer paso a su futura carrera como artista. Neil Horan. Es uno de los integrantes más queridos de la agrupación. Posee un carisma y un talento que lo han llevado muy lejos. Neil comenzó en el mundo de la música de una forma bastante curiosa. Su hermano mayor recibió una guitarra como obsequio, pero Greg, el hermano de Horan, no estaba muy entusiasmado con la música, así que dejó de usarla muy pronto. Fue entonces cuando Neil tomó la guitarra y empezó a practicar viendo tutoriales en internet. Poco a poco, la música se convirtió en mucho más que un simple pasatiempo. Un día, su tía lo escuchó cantar en el coche y quedó tan sorprendida por su voz que pensó que la radio estaba encendida. Desde ese momento, Neil supo que tenía algo especial y decidió audicionar para The X Factor en Dublín. La canción que eligió fue So Sick de Nillo. En su audición estuvieron presentes Simon Cowell, Louis Walsh, Cheryl y Katy Perry, quien participaba como jueza invitada. La presentación de Horan generó opiniones divididas. A Simon y a Louis les gustó,
pero Cheryl y Katie pensaban que todavía tenía mucho que aprender. Cheryl le dio un no, y fue Katy Perry quien tuvo la última palabra. Afortunadamente, ella le dijo que sí, permitiéndole pasar a la siguiente fase del programa. Louis Thompson. Nació el 24 de diciembre de 1991. Su historia con la música comenzó durante la secundaria en la Holy Cross Academy, donde participó en varias producciones teatrales, entre ellas Vaselina, interpretando al personaje principal Danny Zuko. Esa experiencia despertó en él el deseo de dedicarse a la música, lo que le llevó a dar un gran paso y audicionar para el programa The X Factor. Al igual que Liam Payne, Louis no tuvo éxito en su primer intento. Sin embargo, decidió volver a intentarlo en 2010. A pesar de los nervios que mostró durante su presentación, logró conquistar al jurado interpretando una canción de Plain White T's. Gracias a esa actuación, Louis avanzó a la siguiente ronda del concurso. Zayn Malik. Nació el 12 de enero de 1993 en una familia de clase trabajadora. Durante la secundaria y la preparatoria tomó clases de actuación y participó en varias producciones escolares. En cuanto a la música, Zayn ha revelado que su padre influyó mucho en sus gustos musicales, ya que era un gran fan del hip hop, el R&B y el reggae. Esas influencias se convirtieron en una parte fundamental del estilo musical de Zayn. Más adelante comenzó a escribir sus propias canciones y cuando llegó el momento de mostrarlas al público, se presentó en el foro de su escuela, donde interpretó una de sus composiciones. A raíz de esa experiencia, su madre lo animó a participar en The X Factor. Como dato curioso, Zayn confesó que al principio no quería asistir al programa, ya que los nervios le jugaban en contra. Sin embargo, finalmente se presentó a la audición e interpretó Let Me Love You de Mario. Después de la audición de cada uno de los integrantes de lo que todavía no era One Direction, volvemos al comienzo. Tras la decisión del jurado de negarles continuar en el programa como solistas, se determinó que los chicos funcionarían mejor en una banda, una idea que vino de Nicole Scherzinger. Muy pronto se les informó sobre esta decisión y aunque no era lo que tenían pensado en un inicio, lo tomaron como una segunda oportunidad. Tras esa noticia, los chicos pensaron que si iban a formar parte de una banda era necesario conocerse mejor. Así que se reunieron una noche y conversaron. Ahí se determinó el nombre de la banda, sugerencia dada por Harry Styles. También se habló sobre el tipo de vestimenta que tendrían que adoptar. Uno de ellos sugirió que podían imitar el estilo de Louis, pero no todos estaban de acuerdo con eso. De hecho, más adelante contarían que no querían seguir el clásico estereotipo de una boy band, sino que One Direction buscaba darle a sus miembros una identidad propia, y eso, sin duda, se notó desde los primeros días de la banda. En el año 2010, específicamente el 23 de julio, el grupo hizo su debut oficial. En su primera semana como banda, interpretaron Viva la Vida de Coldplay. El jurado elogió la versión que presentaron, destacando que sonaba como una muestra del estilo que más adelante caracterizaría su música. One Direction logró apropiarse de la canción y darle un toque fresco y propio. Durante esa presentación, los chicos se mostraron mucho más seguros y confiados, en contraste con sus actuaciones individuales, donde la falta de confianza era evidente en algunos de ellos. En tan solo unas semanas, habían logrado una conexión como grupo. Los miembros del jurado destacaron la química entre ellos y coincidieron en que la decisión de Simon Cowell de unirlos había sido un verdadero acierto. Además, Louis Walsh afirmó que One Direction sería la nueva boy band de su generación. Sus palabras, más que un simple elogio, se convirtieron en una auténtica profecía que con el tiempo se cumpliría. Después de esa interpretación, la banda continuó compitiendo hasta llegar a la semana 7 del programa. Durante ese tiempo, One Direction fue ganando una enorme popularidad, ya que semana tras semana la euforia del público alcanzaba niveles impresionantes, especialmente entre la audiencia más joven, que los apoyaba con entusiasmo incondicional. Tanto los chicos como el equipo detrás de ellos notaron ese fenómeno. One Direction no era solo un grupo que participaba en un concurso, sino una banda con el potencial de llegar muy lejos. Al llegar a la gran final, los chicos cerraron su participación interpretando She's the One junto a Robbie Williams, en una de las presentaciones más memorables del programa.
pero a pesar de sus esfuerzos y el recibimiento que habían obtenido de parte del público, One Direction no logró ganar la competencia, sino que se llevó el tercer lugar en The X Factor. Pero eso no los desanimó. De hecho, cuando les preguntaron qué seguiría después, Zayn respondió con confianza que todavía tenían mucho que dar. Simon Cowell jugó un papel fundamental en la siguiente etapa de su carrera. Impresionado por su talento y la conexión que habían generado con el público, les ofreció un contrato de grabación bajo el sello Psycho Music, perteneciente a Sony Music, marcando así el inicio oficial de la trayectoria profesional de One Direction. Esta fecha marca un momento crucial en la carrera de la banda. Después de su paso por The X Factor y con el apoyo de Simon Cowell, los chicos lanzaron su primer sencillo, What Makes You Beautiful. La canción alcanzó la posición número 1 en el Reino Unido tan solo una semana después de su lanzamiento. Pocos días más tarde se estrenó el video musical en YouTube, que rápidamente superó las 5 millones de vistas en cuestión de días. Con la difusión del video, el sencillo logró llegar a distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100. En aquel momento, las redes sociales comenzaban a formar parte esencial de la vida diaria de los adolescentes, quienes representaban la base principal de fans de One Direction. Desde su participación en The X Factor, los seguidores ya utilizaban el hashtag #BringOneD to My Country y más adelante, con el lanzamiento del primer sencillo, popularizaron What Makes You Beautiful, ayudando a difundir la canción globalmente. Además de eso, también ayudaron durante su gira por Estados Unidos en 2012. La banda recibió un enorme recibimiento gracias al impacto que habían generado en internet, a pesar de contar con muy poco tiempo en las estaciones de radio del país. A comienzos del año 2011, la banda comenzó a trabajar en su primer álbum titulado Up All Night. Este álbum tuvo un gran recibimiento por parte del público e incluyó su primer sencillo con el que se darían a conocer mundialmente, What Makes You Beautiful, que a la fecha de subido este video cuenta con más de 1 billón de reproducciones. Up All Night sería solo el comienzo del enorme éxito que la banda alcanzaría, y en cuanto a ventas, fue el tercer álbum global más vendido del 2012, con alrededor de 4.5 millones de copias distribuidas en todo el mundo. De ahí en adelante, One Direction logró ganarse un nombre dentro de la industria, pues no había rincón al que su música no llegara. Además, el carisma, el sentido del humor y la buena vibra de sus integrantes conquistaron el corazón de millones de fans alrededor del mundo. One Direction dejó de ser simplemente una banda salida de un reality show del Reino Unido para convertirse en una agrupación de talla mundial. A finales del año 2012, One Direction lanzaría su segundo álbum de estudio, Take Me Home. Este nuevo disco tuvo un estilo variado con matices de pop, dance pop y pop rock. El álbum contó con la participación de distintos compositores y productores, entre ellos Core Folk, Remy Jacob, Ed Sheeran y Tom Fletcher, por mencionar solo algunos. Entre las canciones más populares destacan Live While We're Young, Kiss You y Little Things. Take Me Home empieza con Live While We're Young, que mantiene un poco el estilo y el ritmo de Up All Night, su primer disco, pero a medida que avanza, las canciones van madurando hasta llegar a Little Things, cuya letra y melodía destacan por ser mucho más maduras y románticas. Como dato curioso, esta canción fue compuesta por Ed Sheeran junto a Fiona Bevan. Durante la gira para promocionar el disco se grabó la película documental This Is Us, donde podemos ver más de cerca el día a día de los chicos, sus anécdotas y todo el detrás de escenas de su gira promocional. La crítica hacia esta película tuvo opiniones mixtas. Hay quienes disfrutaron del filme, especialmente la audiencia juvenil que quería saber más sobre la banda. Por otro lado, hubo quienes la señalaron por ser más un producto dirigido a los fans de One Direction, mostrando únicamente una faceta idealizada del grupo. En mi opinión personal, el documental carece de diálogos sinceros, parece más bien que a los chicos y a sus familias se les indicó qué decir y termina sintiéndose como un producto pensado para promocionar el segundo álbum de la banda. Después del increíble recibimiento de sus álbumes anteriores, la banda continuó produciendo 2 discos más. El primero fue Midnight Memories, que mezcló sonidos como pop, pop rock, teen pop y dance pop.
Este álbum tuvo una muy buena recepción por parte del público y en lo personal es uno de mis favoritos por canciones como Story of My Life, You and I y Midnight Memories, que muestran una clara evolución musical en la banda, mantienen su esencia, pero con un sonido y una lírica más madura. Midnight Memories, al igual que sus entregas anteriores, logró debutar en la posición número 1. Después del éxito de su tercer disco, One Direction lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado Four. Este disco contó con la participación de múltiples artistas y bandas, entre ellos John Legend, de 975, Good Charlotte, McFly y Codaline. Pero curiosamente, ninguna de las colaboraciones que se hicieron durante la grabación del álbum formaron parte del tracklist final. Este disco, al igual que los anteriores, debutó como el número 1 durante su lanzamiento. Además, fue el último álbum en el que participó Zayn, ya que en el año 2015 Malik decidió dejar el grupo. En una entrevista reciente compartió los motivos de su salida. En ella mencionó que quería hacer su propia música, sin limitaciones, ya que al estar en una banda la libertad creativa era muy reducida. Además, comentó que tras 5 años juntos, todos los miembros estaban algo cansados los unos de los otros. Sin embargo, aclaró que no existía enemistad entre ellos. Un ejemplo que ayuda a entender esta situación se encuentra en el diario de Anna Frank. Durante la Segunda Guerra Mundial, Anna, su familia y la familia Bumpels se vieron obligadas a esconderse debido al peligro que enfrentaban por ser judíos. En su relato, Anna describe cómo al vivir durante tanto tiempo en un espacio reducido y bajo una presión constante, surgían tensiones y conflictos entre los miembros del grupo. En el caso de One Direction, aunque no experimentaron una situación como la de los Frank, sí vivieron otro tipo de dificultades. No olvidemos que cuando comenzaron su carrera eran aún muy jóvenes, el mayor de ellos era Louis con 18 años. Desde entonces, tuvieron que aprender a lidiar con la fama, los paparazzi y el peso de convertirse en figuras públicas. Además, ¿se imaginan presentarse ante miles de personas en un escenario con apenas 18 y 20 años? A todo eso se suman las situaciones personales y los malentendidos que pudieron surgir entre los miembros debido a la convivencia diaria. Aunque nada de eso trascendió públicamente ni desembocó en enemistades notorias, sí pudo influir significativamente en la decisión de separarse. Si lo analizamos desde ese punto de vista, una pausa, como la que anunciaron más tarde, era más que necesaria para el bienestar de cada uno. También es importante mencionar que desde el inicio, cada integrante tenía un sueño individual, aunque si bien es cierto, el estar en la banda fue un escalón y una gran oportunidad, todos habían audicionado para convertirse en artistas por cuenta propia. En mi opinión, la ruptura de la banda era necesaria para que cada uno pudiera desarrollar una nueva fase en su carrera. One Direction logró unir a millones de personas alrededor del mundo con canciones que iban desde lo romántico hasta lo alegre, ofreciendo un catálogo amplio capaz de acompañar cualquier estado de ánimo. Sus canciones acompañaron a más de una generación, una banda como ninguna otra en el mundo. One Direction logró traspasar la barrera del idioma llegando a cada rincón del planeta. Y eso es lo mágico de la música, porque al escuchar canciones como Little Things, aun sin saber una pizca de inglés, sabes que la canción habla de amor, o si escuchas Live While We're Young, te da por bailar y pasarla bien. Así llegamos al día en que la banda anunció un pequeño descanso. Como despedida, los chicos lanzaron la canción History, cuyo video recopila los inicios del grupo y su paso por The X Factor. Un material cargado de nostalgia tanto para ellos como para quienes los acompañaron desde el primer día. Sus canciones, ritmo, carisma y talento en cada uno de ellos lograron un éxito rotundo, dejando una huella en la historia de la música por siempre. Considero que cada uno de los integrantes de One Direction fueron fundamentales en el éxito de la banda. Cada uno aportó su experiencia, voz y talento. Claro que la partida de Payne pesa para todo fan de One Direction. Ante este acontecimiento, una ola de publicaciones y comentarios hicieron llegar. Además, los videos musicales y canciones en plataformas de streaming alcanzaron horas de reproducción históricas. Como era de esperarse, los miembros de One Direction compartieron su sentir ante esta pérdida. Una de ellas, y la que considero más emotiva debido a la cercanía de este integrante con Payne, fue la de Louis Tomlinson. Estoy más que devastado de escribir esto.
pero ayer perdí a un hermano. Liam era una persona positiva, divertida y con un gran corazón. Lo conocí cuando él tenía 16 y yo 18. Me impresionó profundamente su voz, pero más importante aún, tener la oportunidad de ver el tipo de hermano en el que se convertiría para mí. Liam era un compositor increíble. A menudo hablábamos de ir al estudio y crear algo juntos. En mi opinión, Liam fue una parte vital del grupo. Esas fueron las palabras dedicadas a Liam por parte de Louis. Palabras sinceras y que vienen del corazón. Por otro lado, los fans hicieron su propio tributo a Payne, algunos de forma remota, a través de redes sociales, otros marcharon en sus ciudades. En conclusión, One Direction logró unir a miles y millones de personas alrededor del mundo, creando una comunidad de fans sólida, y que a pesar del tiempo y la separación de sus miembros, los fans siguen añorando una reunión y ven con cariño los viejos álbumes y canciones, pues crecimos escuchando sus canciones en la radio y televisión y playlist, y de algún modo esas canciones logran transportarte a esa etapa adolescente en la que las relaciones, situaciones se vivían y se sentían con más fuerza. Este fue mi video dedicado a One Direction, con un poco de historia y lo que significa para mí esta banda. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálame un like y suscripción. Activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video al canal. Te hablo Aldair y nos vemos en la próxima.